Pues 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento de mirar muy de lleno a los mercados, al horizonte, a la inversión. Y lo hacemos esta mañana acompañados en esta mesa de tertulia con Ana Rosa Castro, Head of Wealth and Advisory Business Spain en Nordea Asset Management. Ana Rosa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Francisco Simón, responsable de estrategia de inversión de asignación de activos en Santander Asset Management. Francisco, bienvenido. Buenos días, gracias. Y Mariano Arenillas, completando la mesa, responsable de DWS Iberia. Bienvenido. Buenos días, Eva. Bueno, como siempre, para comenzar esta mesa de tertulia, para ver el contexto de los mercados, si os parece, esa fotografía, como estáis viendo el contexto de esos mercados. Venga, Mariano, empieza. Yo creo que no podemos tener ninguna queja. Tenemos prácticamente el activo renta fija, el activo renta variable, todos posicionados en positivo, con rentabilidades espectaculares. Quizás la parte de la renta fija ha corrido más cuando ya se ve que el tantrum es de bajada de tipos en las próximas reuniones por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Unos muy buenos resultados del sector de tecnología y parece que nos estamos tapando los ojos ante los riesgos geopolíticos, ¿no? Y la potencial desaceleración en Estados Unidos, en China y en Europa, pero muy focalizados en las noticias positivas. Por lo tanto, yo creo que nadie puede tener queja de las rentabilidades acumuladas este año. Otra cosa es ver la participación que ha habido en el mercado de esas subidas, ¿no? De cuántos ahorradores, inversores han podido beneficiar de esas subidas, pero eso es harina de otro costal. Por lo tanto, mercados muy bien. Ahora ya de aquí a finales de año hay que ver si consigue que aguante, ¿no? Las subidas alcanzadas, porque empezamos a ver ese famoso índice del miedo, o el VIX, ¿no? Como ya está por encima de 20, cuando la media histórica está en torno a 15. Por lo tanto, no tenemos todavía ganado el pan de este año, hay que seguir trabajando un poquito, pero va bastante bien la cosa. Ana Rosa, ¿cómo lo ves? Pues muy de acuerdo con lo que comentaba, ¿no? Yo creo que muy positivos este año. Yo creo que en general estamos viendo un mercado de renta fija incluso con mayores oportunidades en el momento actual. Renta variable sí que muy bien lo que ha marcado, viendo un poco hasta dónde va a aguantar, porque los múltiplos están bastante altos, ver si los próximos datos que estamos viendo empresariales van a justificar esos datos en renta variable. Y por otro lado, tanto en Europa como en Estados Unidos, bastante, yo creo que más cercanos a ese aterrizaje suave que a una recesión que se ha podido hablar durante todo este año, sobre todo a principios de año, y con unos datos bastante positivo. Es verdad que tenemos por ahí cierta incertidumbre, ciertos datos y ciertos factores, sobre todo geopolíticos, que nos pueden hacer que esta senda cambie un poco el ritmo, pero es verdad que parece que todos los problemas que están en el camino no son lo suficientemente fuertes como para que quiebre la economía. Por el momento, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, parece que está siendo lo suficientemente como para que se mantenga en crecimiento. Francisco. Pues principalmente eso, ¿no? Tenemos los mercados en unos niveles que son muy atractivos, ¿no? Las bolsas las tenemos cerca de máximos, la bolsa americana con una salud excepcional, también seguida por la bolsa europea. Y tenemos la renta fija que todavía nos sigue dando oportunidades, tenemos rentabilidades que son muy atractivas y el año nos ha dado pues bastantes sorpresas positivas y gratas, ¿no? Teníamos un movimiento de tires muy fuerte a la baja, estábamos preocupados de que quizá el mercado había sobrereaccionado, se han corregido de una forma muy natural y saludable, con los mercados de renta variable yendo hacia arriba, y tenemos todavía oportunidades en el mercado de cara a fin de año, ¿no? Tenemos eventos que hacen que todavía tengamos este VIX todavía un poquito alto, pero creemos que una vez que estos eventos pasen, pues los mercados lo digerirán muy bien y seguirán la tendencia alcista, pues poniendo en precio esta continuación en el ciclo, este aterrizaje suave, ¿no? Hablando de ese ciclo, ese cambio de ciclo, porque estamos empezando, ¿no?, el ciclo de tipos de bajadas de interés, y digo que empezamos porque, claro, como la FED se ha sumado en el último momento, pero a lo grande, bueno, pues se está viendo en estos momentos, ¿no? Hemos visto esas actas de la FED estos últimos días que llegaban con esas voces discrepantes dentro del seno de los de Powell sobre si 25 o 50 puntos básicos. Hemos visto esos datos de inflación y de empleo en la última semana y las expectativas, ¿no?, de hasta cuánto puede moverse en lo que resta del año, hasta cuánto, ¿no?, esos riesgos equilibrados entre los dos mandatos de la FED. ¿Qué expectativas barajáis en torno a esa política monetaria y, sobre todo, ¿no?, de alguna manera esa necesidad o no de ese recorte de tipos en esa economía americana? Ana Rosa, ¿quieres empezar? Pues por nuestra parte, bueno, ahora se ha hablado bien de los últimos datos que hemos visto, ¿no? Tanto en Estados Unidos, lo que vemos principalmente por parte de empleo, parece que disipan un poco ese enfriamiento que vimos en agosto, unos datos mucho más
favorecedores ahora en septiembre en empleo. En inflación es verdad que algo por encima, ligeramente una décima de lo que esperaban los analistas, pero aún así en senda decrecista. Creemos que también positivo en Estados Unidos. Venimos de un Estados Unidos que sigue creciendo como una locomotora. Vemos que hay ciertos motores como esa política fiscal expansiva, como esa deuda que ha sido favorecedora porque se han endeudado la mayoría de empresas antes de esos tipos tan altos y sobre todo también, como decía, un mercado laboral bastante sólido. Con todo esto dicho, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que vemos un poco aquí es que creemos que el mercado está descontando incluso menos bajadas de la que la FED está indicando, ¿no? Lo que estamos viendo por nuestra parte es que si el mercado está indicando que vamos a llegar a una inflación en largo plazo en torno a un 2,5 y digamos que unos tipos que aterrizan en torno a un 3,5, lo que creemos es que si nos fijamos en los 20 años anteriores a la subida de tipos, con unos tipos reales en torno a un 0 y negativos, estábamos teniendo un crecimiento en torno a un 3, un 4%. Si ahora tenemos esos datos que yo anteriormente he comentado que el mercado está descontando, tendríamos un interés real en torno a un 1%. Lo que hemos complicado es que con unos tipos muy superiores o superiores a ese 0, que estén en cifras en torno a ese tipo real en torno a un 1%, que se vea un crecimiento económico para que se sostenga la economía. Por lo tanto, creemos que todavía podemos ver incluso más bajada de tipos por parte de la FED de la que el mercado está descontando. Francisco. Por nuestra parte, lo que sí que estamos viendo es que el movimiento de la FED con 50 puntos básicos fue extraordinario, ¿no? El mercado lo digirió muy bien, había habido muchas dudas, muchos comentarios, muchas críticas, incluso diciendo que llegaban tarde, y dijo, pues doy 50 puntos básicos como estos porque quiero equilibrar los riesgos de crecimiento e inflación. Y no hay ningún problema, ¿no? Habíamos tenido unos datos de crecimiento en verano que habían sido débiles y posteriormente los datos han salido muchísimo mejor, ¿no? Sobre todo los datos de empleo. Hacia adelante quizá tenemos algo de distorsión por los huracanes, con lo que estos habrá que tomarlos con un poquito con pinzas. Y los datos de inflación, si bien no han salido tan positivos como venían saliendo, el último dato ha salido pues en la mensual una décima por encima, pero viene muy relacionado pues con el tema de vestimenta y calzado, que no se podría decir un problema generalizado de que los precios no estén yendo por la senda, con lo que nosotros creemos que la Reserva Federal va a dar 50 básicos, 25 en cada una de las reuniones que le quedan y estaremos pues expectantes del nivel de llegada. Nosotros sí que creemos que tanto lo que señaliza la FED como el mercado es quizá demasiado bajo para lo que la economía americana estaría necesitando, ¿no? Creemos que la economía y por el crecimiento que tiene, su situación en torno a output gap, necesitaría unos tipos ligeramente algo más altos, no mucho más, pero sí que algo más de lo que en principio estaría dando la FED, con lo que vemos oportunidades porque realmente vamos a tener las rentabilidades más altas durante más tiempo y un ciclo económico que continúa, con lo que ahí también nos podemos beneficiar de los spreads de crédito. Vamos a terminar la fotografía en un momento y ahora vamos a las oportunidades. Mariano. Bueno, yo para DWS lo importante es que la fase de normalización ya se ha iniciado. No hablamos de que vaya a ser una política expansiva, sino es una normalización, objetivo 2,50 más o menos, y tenemos la visión de que va a haber 4 recortes de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa de aquí a 12 meses. Si se van a producir 2 ahora en Estados Unidos, 1 en Europa y luego el resto en 2025, bueno, yo creo que eso tiene menor importancia. Está habiendo volatilidad en los datos, yo creo que por eso también nos han marcado ese data dependent, ¿no? Del que hablan tanto, que no te permiten bueno, pues, planificar una cartera y decir, oye, pues ya tenemos que subir la duración de forma definitiva, sino que sabemos que van a bajar los tipos. Yo creo que esto es positivo o debería ser positivo para las bolsas, pero mientras tanto pues vamos a tener cierta volatilidad. En ese escenario ya estabas introduciendo, ¿no? Esa lectura de qué va a hacer el Banco Central Europeo, qué va a hacer la FED. El primero en mover ficha de nuevo. Le toca esta semana al Banco Central Europeo, ya puestas lo que parecía casi impensable, ¿no? A la vuelta del verano que decían, bueno, ya hasta diciembre, siguiente revisión macro, pues se ha acelerado todo después de los pasos de la FED y en un momento en el que además la inflación queda por debajo del objetivo del 2% y también ya no preocupación solo por ese riesgo de mayor debilidad económica, esa desaceleración, sino también por una inflación que crece a un ritmo por debajo, que también puede ser signo de preocupación bien de esa demanda. Mirando a ese margen para el Banco Central Europeo, tiene un solo mandato, pero parece que se complica todo en la ensalada. No sé qué esperáis, si llega tarde, si va a acelerar, ¿cuál es el papel que le queda?
Francisco, de Santander. Sí, nosotros lo que estamos viendo es que en octubre, o sea, está en disposición también de bajar tipos, ¿no? Y hará 25 ahora y los hará también en diciembre. Lo que les ha dado un respiro ha sido el último dato de inflación, claramente sorprendiendo a la baja y dándoles esa oportunidad para bajar también tipos en octubre, dado también las condiciones un poco económicas que tenemos en Europa, que desde el punto de vista de crecimiento, pues ha sorprendido a la baja, ¿no? Entonces, ya sí que después del dato de inflación, pues Lagarde fue anunciando que estábamos en disposición de tener más bajadas, con lo que estamos esperando esto y que gradualmente lleguemos a un tipo más neutral que estaríamos viendo en torno al 1,75, 2, con lo que en el mercado ahora se está poniendo en precio un nivel de llegada ligeramente superior, con lo que veríamos oportunidades para tomar duración en euros en la zona euro. Ana Rosa, desde Nordea. Pues de acuerdo, sobre todo si nos fijamos en el corto, nos cuesta más ver la foto a medio y largo plazo, de cara al año que viene ver exactamente cuándo se van a hacer esa bajada de tipos, pero sí que vemos esas dos bajadas de tipos de 25 puntos básicos en este año. Hemos visto, tú lo has comentado, esa cifra clave que es el nuevo dato de inflación en Europa. Aquí lo que vemos principalmente es que si antes tenían el riesgo de mantener o de conseguir controlar esa inflación para llegar a objetivo, ahora quizá tienen ese riesgo de no llegar a objetivo pues por un debilitamiento de la economía y sobre todo también pues viendo que lo que estamos viendo es debilitamiento de la economía por un lado y también que se hayan digamos prolongado en esa política monetaria durante más tiempo quizá del debido. Entonces lo que estamos viendo en Europa es 2 bajadas de tipos durante este año, 3 bajadas para el año que viene hasta mediados, sin poder perfectamente decirte las cantidades, pero porque vamos a ser muy dependientes de los datos macro, como ya hemos comentado, pero principalmente también, aunque los datos de inflación sean muy positivos, también muy pendientes del precio del petróleo, ¿no? Creemos que ahí con todos los factores geopolíticos que estamos viendo, ya adelantaban que el IPC en el último periodo iba a aumentar del año, pero es verdad que viendo que en 10 días, habían subido unos $10 en una semana, pues tenemos que estar muy pendientes de cómo afecta eso, porque la inflación se puede ver otra vez afectada. Así que yo creo que el BCE es muy pendiente también de este dato. Mariano, desde DWS. Bueno, quizá lo más interesante de señalar sería la diferencia de crecimiento que tenemos entre Estados Unidos y Europa. Para Estados Unidos crecimientos en torno al 2%, para Europa por debajo del 1%. 2024 y 2025, pues una foto relativamente similar. Estados Unidos un 1,7%, Europa todavía por debajo del 1%. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, ese miedo a que tengas una economía recalentada en Estados Unidos es superior, por eso el Banco Central Europeo bajó los tipos antes que Estados Unidos. Y como esa falta de crecimiento, ese incremento de la tasa de ahorro que estamos viendo en Europa por encima de Estados Unidos, necesitamos consumo y yo creo que quizás el camino está más marcado para el Banco Central Europeo en cuanto a bajada de tipos que para Estados Unidos. Por lo tanto, quizá economía más aburrida, menos dinámica la europea, pero también vamos a tener unas bajadas que van a ser graduales y sostenidas. O sea, por lo tanto, quizá en Europa el camino es menos difícil de estimar, mientras que en Estados Unidos tenemos más dudas. Entrando ya de lleno en esas oportunidades que tienen que entrar en este escenario, en esta fotografía del momento, y siempre mirando, ¿no?, una estrategia a medio o largo plazo. Pero bueno, mirando ese momento, bajada de tipos, ese escenario que se abre para ese renta fija, Ana Rosa. Oportunidades en renta fija, bueno, ya lo comentábamos al principio, casi todos hemos dicho que se abre un entorno bastante positivo para la renta fija. Yo creo que por esta parte lo que vemos es que cambia un poco el rol de la renta fija, ¿no? Hablamos de que veníamos viendo a principios de año en torno a 6 trillones invertidos en fondos monetarios y sumábamos a eso la reserva de los bancos unos 10 trillones, hablamos de una cantidad muy importante por la situación que teníamos de tipos, ¿no? Creemos que la situación va a cambiar totalmente, está cambiando y va a seguir cambiando en cuanto a la bajada de tipos y va a dejar que este tipo de instrumentos financieros pues tomen otro tipo de atractivo, ¿no? Ahora mismo lo que vemos mucha oportunidad, es verdad que hay ciertos activos donde podemos ver que los diferenciales están bastante estrechos, pero aún así creemos que en ciertos activos y sin tener que irte a un riesgo muy elevado, sobre todo en renta fija de alta calidad, puede haber cierta dispersión que permita a través de una gestión activa encontrar rentabilidades atractivas. Dicho esto, también la renta fija juega otro papel en el sentido de que veníamos viendo una correlación fuerte entre duración y renta variable. Creemos que ahora la duración empieza de nuevo a proteger las carteras, ya lo hemos visto en las correcciones que hemos visto en verano, como la duración ha sido prácticamente de lo poco que se ha mantenido en positivo, y luego también con las correcciones de la renta variable en Japón, vemos como la duración empieza a darme ese papel de descorrelación, ¿no? Siempre hemos visto que cuando hay una expectativa del mercado de una inflación por encima del 2%, esa correlación es positiva y ahora vemos justo lo contrario, ¿no? Yo creo que eso, sobre todo en Europa, lo estamos viendo de una forma muy positiva. No estamos más positivas en renta fija en Europa y, como decía, en renta fija de alta calidad.
Creemos que hay ciertos activos donde hay una dispersión importante, una gestión activa puede aportar rendimientos interesantes, sobre todo alternativas a ese inversor que venía de lo que te decía, un depósito, un fondo monetario que ahora cambia su rol. Si era ahorrador, ahora va a pasar a un inversor de un sesgo conservador, por así decirlo. Y también yo lo voy a decir, en high yield sí vemos oportunidades, pero mucho más puntuales, porque creemos que es verdad que por donde están los diferenciales y ciertos riesgos de default que pueden empezar a aumentar, pues hay que entrar de una forma un poquito más comedida, y luego la renta fija emergente en divisa local quizá empieza también a tomar sentido como una fuerte diversificación, y también con un débil dólar también, un debilitamiento, pues creemos que ese tipo de activo puede ser atractivo para la cartera. Sí, pues principalmente es esto, las oportunidades en renta fija existen y además ahora ya el riesgo de que los tipos vayan hacia arriba es mucho menor, ¿no? Con lo que el escenario de bajada de tipos o tipos mucho más estables, junto con un ciclo económico continuando, nos deja una imagen perfecta para la inversión en renta fija, ¿no? Y podemos encontrar oportunidades en renta fija de elevada calidad, podemos también encontrar oportunidades en la renta fija de peor calidad, ¿no? Y también incluso en la parte de emergentes, y como bien decía Ana Rosa, pues en la parte de la moneda local, ¿no? Ahora que ya el ciclo de tipos en Estados Unidos parece que está cambiando y tipos más bajos americanos, pues lo que hace es que el resto del mundo, ¿no? Y sobre todo los emergentes se beneficien de esto, con lo que vemos oportunidades, lo jugaríamos de una forma muy diversificada, no necesitaríamos tomar elevadas duraciones, ya que sobre todo la estrategia que estamos viendo es disfrutar de esta rentabilidad y el paso del tiempo, no estamos esperando los diferenciales que vayan a estrechar de forma importante. Mariano. Pues renta fija sí, pero no solo renta fija. En renta fija sí, es cierto que bueno, somos muy optimistas en cuanto a cuál es el nivel de tipos de interés que vamos a tener, por lo tanto eso nos va a permitir ganar mínimo la inflación, que eso no lo teníamos en los años pasados, pero ya ese 4 o 5% que obteníamos con mercado de letras monetario, ahí ya no vamos a llegar, o parece difícil que vayamos a llegar. Por lo tanto, ese diferencia entre el 3% que ahora mismo nos puede dar una cartera muy balanceada, muy conservadora de renta fija, hay que alinearlo de alguna manera con algo más de riesgo para poder llegar al 5%. ¿Qué nos gusta en renta fija? Pues a nivel duración nos pondríamos en la zona del 2-3 años, esa es la duración que más nos gusta ahora mismo, y a nivel riesgo de crédito estamos en investment grade porque lo que es el diferencial de lo que se paga respecto a la tasa libre de riesgo pues está en unos niveles que ya están muy cercanos a esos 90 puntos básicos por encima de la tasa libre de riesgo que nosotros consideramos será el suelo. Por lo tanto, renta fija sí, pero renta fija y algo más. Ese hay algo más, porque además tengo que mirar a ese algo más, esa estrategia, esa cartera, mirando a renta variable. Venga, Mariano. Pues mirando a renta variable, ya hemos empezado a ver cómo el principio del año seguía muy fuerte en tecnología. Ahora ya esas 7 magníficas no corren todas alineadas y al mismo ritmo, sino que vemos que hay cierta diferenciación. Empezamos a ver cómo las expectativas de resultados siguen siendo muy ambiciosas y puede ser que no haya un delivery. La inteligencia artificial, lo que es palpar los beneficios de la inteligencia artificial, podrían tardar más en llegar, por eso estamos viendo cierta rotación sectorial. Sectores más defensivos, sectores que se beneficien de las bajadas de tipos, construcción puede ser un sector bastante atractivo, el sector también de eléctricas nos parece bastante atractivo, por lo tanto tenemos que empezar a combinar un poco e intentar mantener posiciones de renta variable de tecnología, pero no solamente eso. Ahora lo vamos a combinar pues con sectores que puedan estar más baratos o que no sean tan exigentes en sus valoraciones. Francisco. Pues principalmente esto, nosotros, al igual que comentaba Mariano, al final vamos a ver una mayor amplitud en lo que serían los mercados de renta variable, tanto en comportamiento como en generación de beneficios, ¿no? Para nosotros es clave la confirmación de que la Reserva Federal iba a iniciar su ciclo de bajadas, y la confirmación la tuvimos con el dato de inflación de julio, mucho antes de que empezaran a bajar en septiembre, ¿no? Ese dato dio la confianza al mercado para ver esta rotación, y hemos visto cómo las pequeñas compañías empezaban a hacerlo bien.
donde los múltiplos en las compañías que habían estado liderando, aquellas que generaban beneficios, la única oportunidad que teníamos en mercado, pues ya no solo este año, sino en los años anteriores, pues como esos múltiplos iban bajando y se iban acercando a los múltiplos de las pequeñas compañías, de las compañías de valor que habían estado con valoraciones muy bajas y veían que se empezaban a mejorar. Con lo que en ese sentido nosotros lo que estamos favoreciendo son sectores y compañías que se vean beneficiadas por un ciclo de bajadas de tipos de interés, que tengan un componente cíclico, ya que esperamos que el ciclo continúe, y que al final una cartera mucho más diversificada, ¿no? Estaríamos pues esto, en sectores de compañías más pequeñas, de valor, también estaríamos apostando pues la parte del sector inmobiliario, que creemos que tiene mucho valor y mucho sentido en el momento de ciclo que estamos. Pues muy alineada con lo que ya han comentado, empezamos a ver valor en ciertos sectores y tipos de estilos de inversión que no estaban siendo beneficiados por el mercado. El mercado estaba poniendo mucho el foco en tecnología y ahora creemos que con esta bajada de tipos, pues principalmente sector inmobiliario, como ya he mencionado, también small y mid caps, creemos que pueden tener sentido, también sector de infraestructuras y sobre todo también sectores defensivos, pues que en un entorno de bajada de tipos pues suelen tener un mejor comportamiento. Pues ahí te digo utilities, te digo consumo básico. Sanidad también creemos que puede tener un potencial recorrido interesante. Sobre todo creemos sectores donde vemos que tienen duración positiva, donde creemos que la demanda que tienen, sobre todo en el sector de consumo básico, no va a depender mucho del tipo de... Si mi empleo, yo aumento mi salario, no voy a demandar más de ese tipo de consumo, pero sí que va a tener un consumo, aunque sea más bajo, pero se va a beneficiar de esa bajada de tipos, ¿no? Por lo tanto, ahí creemos que hay un potencial interesante y sobre todo, como decían al principio, diversificar un poco la cartera. Creemos que sí que hay que seguir teniendo tecnología en cartera, pero que hay otros sectores que van a empezar a tomar de nuevo ese valor, sobre todo sectores más defensivos y que pueden ser bien diversificados en cartera para obtener una rentabilidad, sobre todo para protegerme en momentos de caída que no tenga la misma caída que un sector mucho más cíclico. Hablando de diversificación, de exposición de mercados, hemos estado hablando sobre todo de un lado y otro del Atlántico. Pero en las últimas semanas, sobre todo después del super recorte de la FED, China movía ficha después de mucho tiempo que también se estaba esperando. Insiste en que va a crecer un 5% este año. Están mejorando algunas casas de análisis, algunos expertos. Es verdad que no llegan al 5%, pero están mejorando esa perspectiva. Y todavía, ¿no?, el mercado se queda con ganas de más bazooka por parte de Pekín. Con todo, parece que está apuntalando, parece despertar algo lo que estaba siendo el año, ¿no?, de castigo para la bolsa china, y quería, mirando al impacto sobre lo que puede repercutir tanto en su economía como en el mercado como a nivel global, ¿qué lectura hacéis de China ahora mismo? Pues eso, en todo ese contexto. Francisco. Pues sí que se ha dado un paso muy positivo con el anuncio de las medidas para, sobre todo, atacar a una parte fundamental y que era necesaria, que era el sentimiento. El sentimiento estaba muy deprimido, tanto del inversor extranjero como el sentimiento en la economía china. Con los anuncios al menos se ha puesto un suelo, podríamos decir, al mercado chino, que estaba muy deprimido y que nadie estaba, principalmente. Nadie quería tomar posiciones en la renta variable China. En ese sentido vimos como el mercado recuperó de forma importante y ahora la clave es ver qué va a pasar con los sectores específicos donde encontramos pues determinados puntos más problemáticos, ¿no?, en la economía china, y sobre todo es en lo relativo al mercado inmobiliario y cómo está afectando al consumidor chino, ¿no?, donde la confianza del consumidor está en niveles extremadamente bajos y necesitaríamos recuperar esta confianza para que la economía tenga algo de dinamismo. Realmente nosotros lo que vemos es que es difícil que la economía china tenga una capacidad muy fuerte de ganar tracción y de crecer de una forma sostenida en el medio y largo plazo a unos niveles pues del 5%, ¿no? Tanto pues la capacidad que tiene la economía china en su conjunto y luego la dimensión del sector inmobiliario y de las casas en China hacen pues que los estímulos pues tengan poco impacto por el lado de soporte de la inversión, con lo que vemos es que principalmente el consumidor tenga que recuperar confianza para poder empezar a gastar normalmente, bajar esas tasas de ahorro y darle un poquito más a la economía china. Ana Rosa. Bueno, para que aumente el crecimiento en China tenemos por un lado o aumenta la población en edad económicamente activa,
y con ello aumenta la productividad, o por otro lado lo pueden hacer a nivel del apalancamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por la parte de la población creemos que está una población muy envejecida, es complicado que aumente la producción por esa parte. Ya hemos visto cómo el apalancamiento de China se ha dado, como hemos visto cómo sectores como el inmobiliario se han visto afectados, y creemos que ese 5% de crecimiento es algo bastante optimista con esos estímulos que han dado por el momento, sobre todo con unos estímulos donde hay falta de políticas fiscales. Ahí creemos que hay algo interesante a tener en cuenta si quieren llegar a ese crecimiento económico del que esperan. Por otro lado, también creemos que para salir de anteriores crisis o recesiones han estado muy pendientes del sector de infraestructuras, y creemos que ya está demasiado explotado como para que eso pueda, digamos, llevar adelante su economía. Así que ciertos riesgos ahí, y por el momento vemos un 5% de crecimiento en China bastante optimista con los estímulos que están tomando por el momento, a no ser que lleven a cabo medidas fiscales. Esas medidas fiscales que se están esperando y oye, no llegan. Mariano. Pues quizá en China la pata de las exportaciones sigue funcionando fantásticamente bien. Ahí no hay que mirar nada, y su balanza comercial con la mayor parte de los países con los que trabaja es positiva. Exportan más de lo que importan. Ahora, esa famosa transición de la economía china, de una economía manufacturera de exportación a una economía muy fuerte de consumo, es la que se ha visto dañada en estos últimos años a raíz del COVID. Recordemos que esta gente estuvo encerrada durante mucho tiempo, se esperaba que cuando salieran de estos encierros pues iban a poder consumir, no se ha visto el consumo, hemos visto como la deuda de los ayuntamientos que podría estimular, ¿no?, esas economías más locales estaba bastante exhausta. Una de las medidas que se va a tomar es convertir esa deuda de ayuntamientos en deuda nacional, que eso nos gusta, ¿no?, porque va a permitir cierto repunte, ¿no?, de la actividad más local. También tipos de interés que ayuden también a buscar financiación, pero va a ser fundamental mirar cómo reacciona esa confianza del consumidor, que para nosotros es clave. Y también creo que viene de demostrar, quizás no es una lectura tan directa, ¿no?, que los gobiernos en China se están preocupando por la evolución que está teniendo en los mercados de acciones, ¿no?, sus índices, y ha decidido tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, es positivo lo que estamos viendo, creemos que no es definitivo y que va a haber cierta volatilidad, pero de alguna manera, respecto a la foto que teníamos hace 2 meses, es sustancialmente mejor. Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer. Gracias a los tres: Mariano Arenillas de DWS Iberia, Ana Rosa Castro de Nordea Asset Management, Francisco Simón de Santander Asset Management. Gracias a los tres, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Muchas gracias. Nosotros, antes de hacer una pequeña pausa, tenemos que